Estoy leyendo para ustedes la porción de Hebreos 11, 27 al 31. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Hebreos 11, 27 al 31. Hay 5 actos de fe que están marcados en esta porción. Los voy a enumerar. El primero de ellos es: por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Piensen a qué momento se refiere esto. Segundo, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Está hablando de Moisés. Tercero, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. 4. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. 5. Por la fe no murió la prostituta Rahab. Muy bien, quiero enfatizar estos 4 actos de fe relacionados específicamente con Moisés. El primero de ellos es: salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. ¿A qué momento se refiere? No se refiere al éxodo. Se refiere al momento en el cual Moisés huyó de Egipto después de haber dado muerte a un egipcio que estaba hiriendo y acosando a los hijos de Israel. Se indignó, peleó con él, le da muerte y después de eso decide irse. En segundo lugar, se refiere al tiempo en el cual Moisés sobrevive en el desierto. Dice: por la fe se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Se refiere al tiempo en el cual Moisés aprendió a vivir y a depender de Dios en el desierto. Si recuerdan ustedes que en la historia de Moisés, durante este tiempo Moisés se dedica a pastorear en el desierto. Hermanos, pastorear en el desierto, imagínense lo que eso significa. ¿Creen ustedes que hay becerros gordos, hay borregos, ovejas gordas en el desierto? ¡Qué desafío de ser un hijo privilegiado de la hermana de Faraón a aprender el oficio del pastoreo en el desierto! Un acto de dependencia de Dios en la vida de Moisés. Y luego en el 3 dice: por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. ¿A qué se refiere? En el capítulo 12 del libro de Éxodo está la institución de la festividad más importante de Israel, que es la Pascua. Es la institución
ordenada por Dios para que Moisés diera instrucciones a los jefes de familia, a los ancianos del pueblo de Israel, para que cada familia celebrara la Pascua en su propia casa, con la puerta cerrada y bajo unas instrucciones muy precisas, muy específicas. Y estoy citando en este momento la porción de Éxodo capítulo 12, los versículos 21 al 32. En esta porción está abreviado la instrucción, o están abreviadas las órdenes que Dios le da a Moisés y que Moisés transmite a los ancianos del pueblo acerca de la celebración de la Pascua. Voy a leer para ustedes. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salgan ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles. Ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas y dio de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. A medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito de Faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Ahora, cuando leemos esta porción, estamos ante la más grande conmemoración hebrea.
en la memoria del pueblo de Israel, esta festividad es la que marca su historia. La Pascua es la conmemoración de la liberación que Dios obró por su mano omnipotente en favor de su pueblo, de una manera señalada. Observen ustedes que no hay advertencia acerca de esto dirigida por Moisés o de parte de Dios hacia Faraón diciéndole, si no dejas ir a mi pueblo va a pasar esto. En este caso, es algo que sucede sin previa advertencia a Faraón. Y sin embargo, cuando esto sucede en la madrugada de ese día, cuando los hijos de Israel están encerrados en su casa, una vez que el ángel de Dios ha pasado con mortandad en medio de Egipto, Faraón reconoce de dónde viene esto y manda llamar a Moisés. Identifica la procedencia de esta gran calamidad que están viviendo. Ese es un acto portentoso en el que Dios pelea por su pueblo escogido. Dios está rompiendo los yugos de esclavitud histórica de más de 450 años, hermanos. 450 años de dependencia al principio colonial. Al principio Israel llegó como una colonia bienvenida y venturosamente recibida, pero posteriormente pasó siglos de esclavitud en Egipto porque se convirtió en una dependencia económica obligada. Egipto explotaba el esfuerzo de los hijos de Israel. Así que Dios está terminando con esto, está terminando con estos 4 siglos y medio de esclavitud, está rompiendo este yugo y está marcando no solamente la historia de Israel, sino que está marcando de manera puntual, está señalando de manera enfática este momento como un hito, como una especie de precedente imborrable en la memoria histórica de este pueblo respecto de su trato con esta nación, de la manera en que Dios está determinado a tratar con ellos. Es una revelación de lo que Dios está dispuesto a hacer en favor de ellos. Es uno de los actos de liberación más notorios en la Biblia. La Biblia le da una gran relevancia a lo largo de la historia de Israel. Si nosotros leemos el libro de los Salmos, es reiterativo el énfasis. El pueblo constantemente está regresando a la memoria de la liberación obrada por Dios en el Éxodo. El pueblo se acuerda de esto vívidamente. Es una orden de Dios que deben instruir a las siguientes generaciones en no olvidar lo que Dios ha hecho por ellos, en decirlo explícitamente, generación tras generación. Cuando tus hijos te pregunten por qué hacemos esto, les dirás. Hay un énfasis marcado en repetir esta historia como un precedente que marcó la identidad de esta nación. ¿Tiene sentido lo que Dios está pidiéndole que haga? No es solamente una gesta libertaria, es también la identidad de esta nación como la nación que le pertenece a Dios, como la nación que vive bajo el señorío de Dios. Hasta aquí fueron esclavos de Egipto y a partir de aquí me pertenecen a mí. Yo los arrebato de Egipto, los quito de la esclavitud, los hago libres para que vivan para mí. Es la instrucción
de Dios para este pueblo. A partir de aquí, hermanos, el destino de este pueblo estará irremisiblemente ligado a la memoria del Éxodo. El destino de esta nación estará vinculado inalienablemente a la persona de Moisés. Jamás podrán olvidar a Moisés. Nunca lo van a superar. Nunca va a llegar un momento en el cual le den la vuelta a la página y Moisés quede en el olvido a lo largo de la historia de Israel. Moisés será una de las figuras protagónicas excepcionalmente memorables y presentes en cada etapa de la historia de esta nación, pero aún más enfática y profundamente arraigada en su idiosincrasia, en su identidad nacional. Será el vínculo irrevocable, indisoluble y vitalicio con Dios, como el Señor soberano de esta nación. Así que Dios está afirmando tantas cosas al mismo tiempo en el acto de liberación del Éxodo. Cuando leemos esta porción que nos narra enfáticamente la Pascua y detalladamente, tan puntualmente, hay varias cosas que vale la pena resaltar. Quiero ir a ellas. Por ejemplo, la instrucción de la celebración de la Pascua involucraba que cada familia tendría que llevar a cabo esta ceremonia, este ritual. Lo tendría que hacer en privado. La manera de procesar el cordero sacrificado para la Pascua era tan precisa, tan específica. No sería un guisado que quedaría hecho en un caldero o algo que requiriese demasiada elaboración, algo demasiado preparado, con tiempo de aliño, de preparación, de marinar la carne. Tendría que ser algo simple y sencillo, sobre las brasas, asado al fuego, y el pueblo tendría que estar listo a la mesa para comer el cordero de la Pascua, vestidos como para salir, no solamente vestidos para salir, no solamente ataviados como para salir, sino el énfasis que les dice en la primera parte de Éxodo capítulo 12 es ceñidos, dice la versión 60, ceñidos vuestros lomos, digámoslo en la manera en que lo entenderíamos hoy coloquialmente, fajados. ¿Y para qué se fajan las personas? ¿A quién les dicen, oye, ponte una faja, no te vayas a lastimar la espalda? ¿Vas a hacer eso? Ponte una faja porque te va a hacer falta. Cuando a las personas van a cargar. Y lo que Dios estaba haciéndoles ver, avisorando delante de ellos, es que esa noche era la última noche que pasarían en Egipto y al día siguiente lo que harían sería cargar la mudanza para salir. Al día siguiente se irían de Egipto. Nada más piensen por un momento, hermanos, ustedes y yo estamos en esta noche tal vez preparados para terminando el estudio, tomar algún café o algo y después ir a la cama y pasar la noche plácidamente. Si Dios nos diera una instrucción instruyéndonos que tenemos que evacuar y salir de nuestro confort al que estamos habituados y prepararnos no para pasar la noche fuera, para salir sin la idea de regresar. ¿Cuántas cosas podríamos recoger de hoy a mañana a la hora de salir? Es lo que acaba de pasar en el Caribe con motivo de este huracán. Hicieron que los
turistas recogieran lo indispensable de su habitación del hotel y se fueran a dormir a albergues. Evacuaron una isla completa para darle seguridad a la población. Evacuaron ciertas áreas de la ciudad. Entonces, entendamos la premura de la instrucción de Dios y entendamos el significado, el simbolismo de lo que está sucediendo aquí, de lo que está sucediendo aquí, en este pueblo, al que Dios está sacando, después no de 10 años. ¿Cuántos años tienes viviendo en tu casa? Después de 450 años de habitar en esta tierra. Recoge todo y vámonos. Esto es un acto de fe, es a lo que se refiere esta porción de Hebreos capítulo 11, cuando dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Ahora, dice que los ojos de Moisés estaban puestos en el invisible, y recuerdan que hicimos énfasis la vez pasada en donde Moisés parecía haber renunciado, dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que el tesoro de Egipto. En este sentido, preguntémonos, hermanos, ¿hay carácter mesiánico en lo que está pasando? ¿Apunta lo que está pasando en la Pascua hebrea, en este acto de fe de Moisés, algo que nos haga dirigir la mirada de este cordero de la cena pascual en cada hogar, en cada familia hebrea, en la esclavitud en Egipto, en la intimidad de sus casas, con lo que sucedió en la cena íntima de Jesús con sus discípulos? ¿Qué similitud hay? Porque después de allí Jesús sale y es sacrificado fuera de la ciudad. Es crucificado. Así que hay un carácter profundamente mesiánico en lo que está pasando en este momento en la historia de Israel. Y en esto, escondido en el fondo de todo esto, está este proceso de una nación en formación y de un hombre a la cabeza de esta nación, aprendiendo a caminar por fe, aprendiendo a depender de Dios. Después de eso dice, por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca. Observen cómo no parece detenerse demasiado en esta narrativa. Solamente nos dice que por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Y luego nos dice, por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca. Ambos acontecimientos revelan el momento de la salida de Israel y la primera dificultad a la que se enfrentan una vez que ya no están en Egipto. Pero cuando Faraón ha recapacitado y dice, no puedo dejar que estos se vayan sin pagar, con un castigo escarmentario, tengo que dejar una lección, no se pueden burlar de esta potencia mundial. Vamos tras ellos. Y de nuevo el pueblo está ante un gran obstáculo que es el mar. ¿Y cómo atravesarlo? ¿Cómo ser librados de este obstáculo? ¿Cómo enfrentar esta adversidad? ¿Cómo salir vivos de esto? El enemigo viene detrás de ellos
El pánico se posesiona de ellos y de pronto, sobrecogidos de miedo, comienzan a clamar y a reclamarle también a Moisés: ¿qué has hecho? Nos has traído a morir al desierto. Y Moisés tiene que buscar nuevamente a Dios. Moisés tiene que ir nuevamente al Señor. El pueblo de Israel está ante esta descomunal disyuntiva, hermanos. El pueblo de Israel está nuevamente ante un reto enorme, gigantesco, que tiene que superar, que es atravesar el Mar Rojo. ¿Puede Dios hacer cosas sobrenaturales por su pueblo? Preguntémonos. ¿Todavía Dios hace cosas como estas en nuestra historia? ¿Todavía Dios puede librar a su pueblo como lo libró en Egipto? Podemos clamar a Dios en cada cosa, en cada circunstancia de nuestra vida, confiando en que Dios va a obrar, que Dios va a responder en nuestro favor. La pregunta en realidad tiene en su expresión más breve un sentido más apropiado en la misma línea de pensamiento de Hebreos 11. La pregunta sería más bien: ¿se puede hoy vivir por fe todavía? Quiero explicarles esto, porque la mayoría de nosotros que estamos familiarizados con un lenguaje cristiano, con un lenguaje evangélico, particularmente el especie como de glosario común en las iglesias cristianas, se cree que vivir por fe es algo que hacen los que están dedicados al ministerio. Los pastores, los misioneros, los predicadores, aquellos que tienen un llamado de Dios para servir en la obra. Y se atribuye que como viven de la ofrenda que se recoge en la iglesia, algunas congregaciones tienen la costumbre de que la ofrenda que se recoge íntegramente se entrega al pastor, no en todos los casos, pero comúnmente esto es lo que sucede. Y entonces el pastor administra las ofrendas, toma lo que necesita para su sostenimiento y la otra parte la dedica a las mejoras o a suplir las necesidades del ministerio, de la obra propiamente. Pero en la mayoría de los casos, vivir por fe está identificado cuando alguien dice: no, es que mi familia y yo vivimos por fe. Eso debe ser entendido como un modus vivendi. Quiere decir, vivimos de las ofrendas que se recogen. De hecho, debo decirles que una de las razones por las cuales ciertos sectores de los grupos cristianos presionan a las autoridades para volver a la normalidad y poderse congregar es debido a que algunas familias que han vivido de esta manera, sostenidos por un ministerio en una congregación, no han tenido ingresos, por lo menos no los habituales, en los últimos 7 meses o más. Y entonces sí hay una razón de aflicción, de desesperación, por pensar: bueno, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Porque la iglesia necesita reunirse y nosotros, los que estamos al cargo del ministerio, necesitamos sostenernos. Quiero comentarles, en nuestro caso como iglesia, el sistema es completamente diferente, porque en la iglesia habitualmente estamos regidos por un orden preestablecido que está por encima del grupo, por encima del pastor y por encima de la manera en que el pastor y la iglesia se relacionan. Es un sistema que rige a todas las iglesias que se denominan con el mismo nombre, Iglesia Nacional Presbiteriana. Entonces, en cada iglesia hay una estructura y ese le da orden. El pastor no tiene ninguna responsabilidad ni potestad para decidir sobre las ofrendas. Esto es algo que
no le corresponde a él. El pastor está enfocado en su ministerio, en la palabra. Y al pastor se le asigna un salario que proviene de las ofrendas que la iglesia recoge. Así que no es común que escuchemos a los pastores presbiterianos hablando de vivir por fe, básicamente porque los pastores presbiterianos percibimos un salario. Sin embargo, yo les preguntaría a ustedes, la mayoría de los que tienen un trabajo fijo y un salario seguro con prestaciones, les preguntaría, ¿se puede llamar a eso también vivir por fe? O no, ya no necesitas de la fe. Como ya tienes un contrato laboral y esto implica que en algún momento tú vas a percibir 2 veces al mes una inyección de recursos que son tu remuneración por el trabajo, el servicio que has prestado, y puedes acudir a la atención médica y puedes aplicar para una prestación de vivienda, y etcétera, y etcétera. Y cuando ya seas lo suficientemente anciano, puedes retirar tu fondo de retiro y dedicarte a lo que tú quieras. ¿No se necesita fe para vivir así? Yo no creo eso. Yo más bien pienso que la fe es inherente a todo aquel que tiene un trato con Dios, tenga un trabajo fijo o no lo tenga. Porque aún, hermanos, quienes tienen un trabajo fijo, digamos, quienes están asalariados, quienes están percibiendo un salario con cierta certidumbre laboral, aún ellos saben que pueden haber circunstancias completamente imprevisibles que van a impactar su estabilidad. Aún la mayor certidumbre se va a ver golpeada cuando las circunstancias cambian. Hay empresas que de pronto, yo sé de empresas que han dicho, ¿sabes qué? No hay nada absolutamente de ventas, vamos a cambiar. Si tú quieres conservar tu trabajo, vas a venir solamente 2 veces por semana, se te van a pagar 2 días a la semana. Yo recuerdo haber conocido a una persona en aquella primera crisis económica más grave, no recuerdo los años 80, no estoy seguro, después de las devaluaciones terribles, personas que conocíamos cercanas en la iglesia que trabajaban en una cadena de restaurantes como Sanborns, como Vips, etcétera. Se les dijo, solo vas a trabajar 3 días a la semana. Y las personas nos decían, pastor, yo no puedo quedarme sin trabajo. Acepté lo que me propusieron. Así que estamos confiando en que Dios proveerá y saldremos adelante. Vamos a sobrevivir. En medio de las crisis, no sobrevivimos por la certidumbre de un salario, ni por la certidumbre de un dinero guardado, ni por la certidumbre de una propiedad que nos proporciona una renta. En medio de la incertidumbre, hermanos, nosotros sobrevivimos por la misericordia de Dios, que se refleja de múltiples maneras. Así que nuevamente ahora, cuando el pueblo de Israel está ante un obstáculo que les parece insalvable, ¿cómo atravesaremos el mar? Aquí hay ancianos, aquí hay niños recién nacidos, aquí hay mujeres parturientas, aquí hay ganado. Venimos acarreando todo, venimos trayendo todo el menaje, nuestra mudanza. ¿Cómo atravesaremos? No estamos preparados para esto. ¿Quién puede hacer algo para librarnos de la mano de Faraón que viene detrás de nosotros a buscarnos y cobrar venganza? Así que nuevamente Dios obra en favor de su pueblo. Moisés viene al Señor y el Señor le responde. Moisés clama a Dios. El pueblo le grita a Moisés. Estoy leyendo Éxodo capítulo 14. Estoy leyendo
En Éxodo capítulo 14, a partir del versículo 11, dice: entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés les respondió: no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y la otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos, hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal,
se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. ¡Qué historia, hermanos! Entendemos por qué Hebreos capítulo 11 hace tanto énfasis en decirnos, por la fe. Estas no son cosas que suceden solamente de manera fortuita. No es un acto en el cual podamos decir, qué buena suerte tuvo Moisés. Qué bien le fue a Israel. No, hermanos, los egipcios murieron convencidos de que Dios estaba peleando en favor de Israel contra ellos. La declaración, el reconocimiento de quién estaba peleando contra Egipto, la hicieron los egipcios. Dijeron, ¡volvamos! ¡Vámonos en retirada! No estamos peleando contra ellos, estamos peleando contra su Dios. Su Dios está en contra de nosotros. Me pregunto, hermanos, en nuestro caminar por fe, ¿alguno de nosotros ha vivido algo parecido a esto? En lo que puedas decir, yo sé lo que es que Dios me sacó de una situación que yo no creía que tendría ninguna solución. En algún momento llegué a pensar, mejor me hubiera ido quedarme como estaba yo antes. Mejor. Hermanos, el lunes pasado, mi esposa y yo estábamos recordando y celebrando con gratitud a Dios que hace 2 años yo fui intervenido por tercera vez para el implante de una prótesis de cadera. 2 cirugías previas que no funcionaron. Y hasta una tercera cirugía. Desde el primer momento, después de la cirugía, en el proceso posoperatorio, yo sabía que todo había quedado bien, para gloria de Dios. Así que octubre de 2018, hermanos, fue para nosotros un mes de convalecencia en un posoperatorio que yo ya había vivido 2 ocasiones previas antes. Créanme, después de la primera cirugía, que no había funcionado bien, con un implante de cadera que estaba fallando, yo tuve la tentación de pensar, realmente nunca llegué a pensarlo, pero tuve la tentación de pensar que mejor no lo hubiera intentado nunca. Había pasado alrededor de 8 años o más de 8 años con dolor crónico permanente, usando fuertes dosis de analgésicos. Pero gloria a Dios, Dios abrió una puerta que jamás me imaginé que se podría abrir. Una puerta que yo jamás hubiera tocado, hermanos. Providencialmente, Dios obró para bendición. Me pregunto, ¿tú has experimentado esto alguna vez en tu vida? ¿Has visto la mano de Dios obrando en tu vida para librarte? ¿Sí?
¿Has sentido que Dios ha tratado contigo de esta forma como trató con Israel? Es posible que más de una vez. De eso se trata vivir por fe. De eso se trata la fe. De eso se trata caminar con Dios. De eso se trata depender de Dios. Por eso el énfasis de Hebreos 11 es por fe. Por fe. No caminamos por vista, caminamos por fe. No caminamos por lo que ya hemos visto que va a pasar. Me llama mucho la atención cómo si ustedes buscan en YouTube videos sobre los últimos tiempos, lo que está pasando, estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos, van a encontrar multitud de grabaciones que cristianos bien intencionados han subido en sus páginas de YouTube, en donde están haciendo la cuenta regresiva de lo que está pasando hoy día y diciéndonos, ya estamos en los últimos días de los últimos tiempos. He visto un par de videos que incluso están haciendo la cuenta en un pizarrón, poniendo ya esto acaba de pasar, esto se refiere a Daniel, esto habla de Daniel capítulo tal, esto habla de Apocalipsis capítulo tal y versículo tal, esto habla de 1 Corintios capítulo, ya está pasando, o sea, ya estamos en el reloj de Dios, ya nada más faltan. Y cuando uno lee estas cosas, uno ve en el corazón de tantos creyentes que tendrán muy buena intención, pero terminan estando equivocados. Como un afán, una desesperación y una angustia por obtener certidumbre acerca de horas y días y fechas. Quieren tener un mapa. Quieren tener precisión del tiempo. Pero, hermanos, esto no es así. Nuestro Señor Jesucristo fue tan claro diciéndonos, el día y la hora solo está en la potestad del Padre y a quien Él quiera decírselo. Desde la escatología, desde la profecía de Jesús de los últimos tiempos, que es la escatología, la parte de la teología cristiana que se ocupa del estudio de las profecías y de lo porvenir en los últimos tiempos. Desde la escatología de Jesús, no hay una fecha establecida. No hay un día ni una hora. Él dijo con toda claridad, como ladrón en la noche, cuando menos se lo esperen. Y esto implica vivir por fe, hermanos. Implica vivir por fe, porque para nosotros es para la única parte de la población mundial, para nosotros que creemos en Jesucristo, que tenemos un trato con Dios, que caminamos por fe, para nosotros es para los únicos que la venida, el día del Señor, la venida del Señor, no será una sorpresa. Porque nosotros lo esperamos. Nosotros clamamos porque ese día llegue. Así que para nosotros no es una sorpresa. Confiamos en que esto sucederá y clamamos porque este tiempo se cumpla. Y sería glorioso ser testigos de lo que ese día sucederá. Así que, hermanos, vivir por fe